8 de la mañana con 56 minutos. Ha sido un tema muy importante para este programa, la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y la construcción también de los sistemas estatales anticorrupción. Les hemos dedicado, la verdad, mucho tiempo, hemos tenido muchas notas, mucho análisis y así continuaremos. Hoy vamos a hablar del sistema anticorrupción del estado de Querétaro. A ver si no me falla el dato, pero creo que es el primero del país que ya quedó plenamente integrado. Y hoy tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco, a Benjamín Vargas Salazar, el primer fiscal anticorrupción del estado de Querétaro. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio, a la orden y con gusto de saludarte. Bueno, pues cuéntanos un poco la experiencia queretana. ¿Sí es correcto que es el primer sistema estatal anticorrupción plenamente integrado? Sí, mira, el día 27 de este mes, es decir, el día martes, se instaló ya formalmente lo que es el comité coordinador. Sí. El comité coordinador es donde se integran 7 entes, entre ellos el Comité de Participación Ciudadana, Sí. y es el órgano donde van a formularse todas las políticas públicas de prevención, detección y sanción, tanto de faltas administrativas como de hechos de corrupción. En ese sentido, te comento que efectivamente Querétaro es el primer estado que tiene ya conformado en su totalidad todo el sistema anticorrupción que la normatividad establece. Muy bien. ¿Por qué te interesó a ti convertirte en el primer fiscal anticorrupción del Estado? Y Pascal, fíjate, comentarte un poco la experiencia de ti y al auditorio. Soy un servidor público donde he formado el 100% en la Procuración de Justicia. Ujú. Tengo 16 años ya trabajando en estas actividades de investigación y persecución del delito y temas relacionados con la Procuración de Justicia. Me parece que la sociedad requiere de servidores públicos comprometidos con este tema y bueno, esa fue realmente la razón por la que yo participé. Creo que tenía los conocimientos, tenía la experiencia y reunía los requisitos que establecía la convocatoria que emitió la legislatura en su momento. ¿Con cuántos competiste? Le escribieron 11 personas, al Ujú. final solamente participaron 10. Todos gente de buen nivel, de buenos conocimientos y de buenos perfiles. ¿Qué tan grave es el problema de la corrupción en Querétaro y con qué podríamos compararlo, por ejemplo? Mira, estudios han hablado sobre el tema, incluso el INEGI y el mismo estudio del INCO que ha hecho realmente actividades relacionadas con este tema. Me parece que Querétaro no figura entre los estados que estén punteando en este sentido. Tampoco está dentro de los estados que estén a la baja, digamos que están en un término intermedio. Pero más allá de esta situación, me parece que ahorita Querétaro tiene a las instituciones que van a garantizar pues que se va a combatir este flagelo, no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista administrativo y también desde la fiscalización y control de los recursos públicos, Pascal. Por ejemplo, en materia de otorgamiento de contratos, ¿cómo está el Estado en este momento? ¿Cómo se previene que la decisión de un alto funcionario del Estado, un funcionario intermedio, pueda favorecer a una empresa y pueda llevarse una cantidad de dinero por asignar el contrato a determinada empresa? ¿El Estado tiene candados para evitar esto y en todo caso tiene forma de detectar cuando ocurre? Sí, claro, porque mira, hay ya normatividad ex profeso para ello, hay una ley del manejo de recursos públicos, hay una normatividad que también establece cómo se tienen que dar este tipo digamos, concesiones, contratos y demás. Hay todo un proceso en la adquisición, pero bueno, también es importante señalar que a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción le va a tocar precisamente conocer cuáles son esos hechos que están relacionados con la corrupción desde el punto de vista penal. Recordemos que todo esto es un sistema donde convergen diversas instituciones, precisamente las instancias fiscalizadoras también tendrán un papel importante y desde ese punto de vista alguna institución, llámese por ejemplo la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, al detectar alguna situación de carácter irregular, y que probablemente sea constitutivo de un delito, tendría toda la facultad de darnos vista y de denunciarlo. ¿Vas a revisar el pasado como fiscal anticorrupción?
Tendríamos que revisar de acuerdo a la normatividad si algunos hechos podrían encuadrar en hechos que precisamente la ley estipula como corrupción. Pero vaya, ¿hasta dónde puedes ir en la revisión del pasado? O más bien, tu labor será una que vea hacia adelante. No, mira, tendríamos que revisar también la prescripción de los delitos. Sí. Habría algunas conductas que definitivamente no podríamos investigar porque efectivamente el tiempo ya transcurrió y la normatividad no permitiría investigarlo. Pero seguramente habrá otros hechos de reciente comisión que seguramente tendríamos toda la facultad de investigarlos y en su caso llevarlo ante los tribunales. Háblanos, por ejemplo, de un caso, a lo mejor ya prescrito del pasado en Querétaro, que nos dé una muestra de cuál es el tipo de corrupción o el nivel de corrupción que se busca prevenir mediante la construcción del sistema estatal. Ya, Pascal, yo creo que hablar de un caso en particular sería incluso hacer conjeturas o juicios de algo que no existe jurídicamente. De acuerdo. Yo, de manera muy respetuosa, no me atrevería a hacer algún señalamiento o alguna puntualización en ese sentido. Entonces, yo ahí sí tendría que tener mesura, porque Bueno, hablaría de personas o casos que no están en la vida jurídica. entonces dime más bien cuáles son las áreas que tú ves quizá pues de riesgo o de oportunidad para combatir la corrupción. ¿Cuál es el tipo de corrupción que tú tendrías en tu radar en este momento? Mira, aquí hago dos puntualizaciones, Pascal. La primera de ellas es que a la Fiscalía Especializada le toca conocer, investigar y perseguir los delitos. El tema de preventivo se tendría que manejar desde el comité coordinador, porque es ahí donde saldrían las políticas públicas precisamente de prevención. Sí. Entonces, la Fiscalía conocería ya hechos concretos de investigación y persecución del delito, y la prevención correspondería a las políticas públicas que emitiría en este caso el comité coordinador. ¿Qué nos tocaría conocer? Definitivamente la actuación de los servidores públicos en el manejo de los recursos. Aquellos servidores públicos que pidan alguna contraprestación ilegal que la ley no marca para favorecer o para dar algún beneficio a algún particular. Y eso es bien importante, ¿no? Porque el sistema, tanto nacional como estatal, anticorrupción, pues normalmente pensamos que solamente la actividad del servidor público es la que va a ser sancionada, y con este sistema lo que se pretende es que no solamente sean los servidores públicos, sino que también los particulares que se presten a ello, pues puedan tener alguna sanción, pues precisamente para que en su caso, a través de esta actividad, pues se pueda llegar a disuadir este tipo de conductas. Las leyes en materia de combate a la corrupción son adecuadas, digamos, el fiscal tendrá un buen bagaje legal para enfrentar diferentes tipos de fenómenos. Me parece que sí, Pascal. Comentarte que el día 18 de abril de este año la legislatura del Estado de Querétaro emitió toda un paquete de normas secundarias que precisamente dan sustento a todo el sistema anticorrupción, y una de ellas en particular, y en lo que a mí me compete, es la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde ya se inserta precisamente la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y hay una infinidad de facultades que nos permiten actuar. Entre ellas, solamente existe el aseguramiento de bienes, la extinción de dominio de bienes que estén relacionados con actos precisamente de corrupción, entre muchas otras cosas, pedir información a los particulares, pedir información a instituciones fiscalizadoras, a fedatarios públicos, etcétera, una serie de facultades que seguramente nos van a permitir tener un buen resultado en las investigaciones. Bueno, pues mucho éxito. ¿Por cuánto tiempo estás nombrado, Benjamín? Ya, estamos nombrados por 9 años. El mandato o los efectos del nombramiento empezaron el 30 de mayo y terminan el 29 de mayo del 2026. Pues mucho éxito, porque creo que esta es una de las demandas principales de la sociedad mexicana, que este tipo de aprovechamiento de cargos públicos para hacer negocios, o bien al revés, como tú dices, que los particulares pudiesen corromper o corrompan a funcionarios públicos en aras de tener alguna ventaja. Creo que es algo que la sociedad está exigiendo erradicar, y por eso mucho éxito en esta labor, Benjamín, y muchas gracias por estos minutos. Gracias, Pascal. Coincido contigo y en esa mentalidad vamos a trabajar. Gracias, muy amable. Gracias.
Ahí Hasta tiene luego. usted las palabras del primer fiscal anticorrupción del estado de Querétaro, parte del primer sistema estatal anticorrupción aprobado en el país. Vamos a una pausa, regresamos, ya está por aquí Ángel Verdugo, vamos a platicar con él volviendo de la pausa, no se vayan.